Sean todos bienvenidos. Hoy estamos muy contentos porque vamos a estar revisando sobre todo los pensadores fundamentales del siglo XIX, pero en los términos evolucionistas, que nos dan pauta para que la sociedad establezca nuevas formas, se inventen nuevas formas, o por lo menos inicie un ataque crítico a su forma de pensamiento tradicional. Estamos muy contentos, fueron muy importantes y muy interesantes las aportaciones del público, muy diverso. Si ustedes tienen algún comentario adicional, si algo no ha quedado claro, si consideran que es excesivo, pues me van comentando. Yo seguiré con la dinámica de estar presentando los libros, explicando un poco el sentido de la teoría, haciendo un esquema sencillo y leyendo desde los autores. Es para mí un honor poder presentar el día de hoy a Dios y el Estado, de Mikhail Bakunin. Esta es una obra que ha sido muy polémica desde sus apariciones en el siglo XIX, y a mí me gustaría sobre todo ir sentando algunos de los pensamientos centrales de Bakunin, sobre todo porque nos permite tener una posición crítica, como se estaba comentando. Mikhail Bakunin, a lo largo de sus capítulos, va a revisar el principio de autoridad, el principio divino, Dios el Estado y el principio del Estado. De alguna manera empieza a hacer un símil entre lo que es Dios y lo que es el Estado, y estaba en lo correcto. Pudiera parecer en algún momento un ataque crítico hacia el pensamiento tradicional de ese entonces, pero es que es muy divertido. Hagamos el esquema. Bakunin considera, a partir de la relectura o de la expresión del Testamento, del Viejo Testamento, que existió un Dios y que este Dios creó a Adán y a Eva. Lo único que les dijo es: de este árbol no vas a comer esta manzana, o no vas a comer este fruto, porque no sabemos si era una manzana. Y llegó una serpiente arrastrándose y les dijo: cómanlo. Se negaron. Habló con la mujer y le dijo: cómanlo. Para mí cuando yo lo leí a Bakunin, la verdad es que me pareció muy divertido y sobre todo muy acertado, porque hace el símil de la siguiente manera. Tales son los cuentos absurdos que se divulgan, y tales son las doctrinas monstruosas que se enseñan en pleno siglo XIX, en todas las escuelas populares de Europa, por orden expresa de los gobiernos. ¿A esto se llama civilizar a los pueblos? ¿No es evidente que estos gobiernos son los envenenadores sistemáticos, los embrutecedores interesados de las masas populares? Tenemos que regresar al ejemplo. Si nosotros pudiéramos observar con claridad, estaríamos en el sentido de que Dios es una autoridad. De hecho, Él creó el mundo, Él creó al hombre, Él le dijo qué hacer y qué no hacer. Dios es el principio de la normatividad. Acto seguido, cuando a Adán y a Eva se les presenta la oportunidad de decir: ¿por qué Dios no quiere que comamos eso?, de manera muy elocuente, yo creo que expresa que esa fue la primera facultad de pensar que tiene el hombre, porque se está revisando los mitos, así como lo vimos con los juristas, y es que estos mitos le dan sentido a todo el mundo. Se presenta a sí mismo como un Dios iracundo, como un Dios autoritario. En cambio, los hombres, en su capacidad de racionalización, se dan cuenta que tienen facultad de pensar y de rebelarse. ¡Oh, gran temor! ¿Cómo te vas a rebelar a Dios? ¿Cómo te vas a rebelar ante la autoridad? Sin embargo, este animal rastrero
se presenta como un animal racional y libertario, en donde empieza a señalar, puedes, puedes, puedes. El hecho de que estos hubiesen comido la manzana nos da un reflejo de que fue un acto de rebeldía, pero también fue un acto racional que ellos tomaron. Para mí, esta expresión ha sido de las más bellas que he podido revisar en unos días, y es que vuelve en adelante Bakunin a expresar que el principio del Estado no está en el administrar, sino está en el conquistar, en el poder y en el dominar, tal cual como lo hizo esta persona cuando le dijo, de este no vas a comer. Le dijo, de este no vas a comer. Y es que él se empieza a preguntar, bueno, entonces si Dios y el Estado se parecen, ¿qué es el Estado o qué es Dios? Sino la organización de ese poder infinito que tienen. Lo que es bueno para el Estado es bueno. Lo que es malo para el Estado es un criminal, así como lo fueron Adán y Eva cuando desobedecieron. Me voy a permitir otra vez leer un texto directo de Bakunin. Y es que tiene una forma, además, muy botana de escribir. El Estado no reconoce otra. Todo lo que le sirve es bueno, todo lo que es contrario a sus intereses es declarado criminal. Tal es la moral de los Estados. No siendo el Estado más que una parte, se coloca, se impone, como el todo. Ignora el derecho de todo lo que, no siendo él mismo, se encuentra fuera de él, y cuando puede, sin peligro, lo viola. El Estado es la negación de la humanidad. Primeramente existe algo absoluto, y no es todo relativo en este mundo. Respecto de la moral y del derecho, lo que se llamaba ayer derecho, ya no lo es hoy, y lo que parece moral en China, puede ser considerado tal en Europa. Desde este punto de vista, cada país, cada época, no deberían ser juzgados más que de acuerdo a las opiniones contemporáneas locales, y entonces no habría ni derecho humano universal, ni moral humana absoluta. Y es que a lo largo de toda su obra, lo que nos permite Mijaíl Bakunin es ir expresando, ir entendiendo cómo el Estado, más que una ley, se refiere a una fuerza, a un poder. Hace señalar que es de los anarquistas, de los que dan paso al sindicalismo, y cabe señalar que él refiere que el individualismo del hombre fue lo que hizo necesariamente caer Roma, Grecia, los imperios y propiamente toda la historia de traiciones en México. Explica cómo si hubiésemos mantenido una comunidad, hubiésemos sido politeístas todavía. Recordemos a Bakofen, recordemos a Fustel de Coulanges, cuando empiezan a hablar del culto de los ancestros, pero que estos eran cultos propios, que solamente cuando empieza a aparecer una religión homogénea, que en el caso de Roma fue el cristianismo, es cuando se vuelve monoteísta y cambia también el discurso hacia el individualismo. Él se pregunta, ¿cómo nació el Dios único del monoteísmo? Él se contesta, por la eliminación necesaria de los demás dioses y vivos que creían en él. Sobre las reglas que va poniendo Dios, a mí me parece muy interesante, sobre todo cuando empieza a señalar, todos los otros mandamientos no se dirigen más que al individuo, ya estamos en el monoteísmo. No matarás, exceptuado los casos muy frecuentes en que te lo ordene yo mismo, habría debido señalar. No robarás ni la propiedad ni la mujer ajena, siendo considerada esta última como una propiedad también, y no una persona. Respetarás a tus padres, pero sobre todo me adorarás a mí, el Dios envidioso, egoísta, vanidoso, terrible. Y si no quieres incurrir en mi cólera, me cantarás alabanzas y te posternarás eternamente ante mí. El culto individualista del cristianismo tuvo que ver
con todo un sistema del estudio del culto individualista, o en su caso, el estudio de cómo el cristianismo, como una religión monoteísta, individualista y capitalista, lo que nos genera es otra vez este mito en donde voy a llegar a un lugar bueno, pero si me porto mal, como una sanción que me impone la autoridad, que es ese Dios bondadoso, lo que va a hacer es que me va a mandar al infierno. Pero durante toda la época del oscurantismo, el derecho creció tanto que lo que pudimos hacer, es decir, es sálvese quien pueda, y entonces, o sálvese quien pague, con las indulgencias que uno le daba a la iglesia para que ésta nos asegurara a partir de hojas de papel que íbamos a tener un lugar en el cielo. Me parece una narración excelente la que tiene Mijaíl Bakunin, además de súper divertida. Por último, que no se objete que el cristianismo ordena a los niños amar a sus padres, a los padres amar a los hijos, a los esposos afeccionarse mutuamente. Sí, les manda eso, pero no les permite amarlo inmediata, naturalmente y por sí mismos, sino solo en Dios y por Dios. No admite todas estas relaciones actuales más que a condición que a Dios se encuentre como tercero, y ese terrible tercero mata las uniones. El amor divino aniquila el amor humano. El cristianismo ordena, es la verdad, amar a nuestro prójimo tanto como a nosotros mismos, pero nos ordena al mismo tiempo amar a Dios más que a nosotros mismos y por consiguiente también más que al prójimo. Es decir, sacrificarle el prójimo por nuestra salvación, porque a fin de cuentas el cristiano no adora a Dios más que por la salvación de su alma. Y es que, en este sentido, si nosotros vamos haciendo tropos, si le manda, podemos decir, sí, le manda eso, pero no les permite amarlo inmediata, naturalmente y por sí mismos, sino solo por el Estado, y por el Estado. No admite estas relaciones actuales más que a condición de que el Estado se encuentre como tercero, y ese terrible tercero, el Estado, mata las uniones. Quisiera como concluir con uno de sus pensamientos de Bakunin, pero ya más en texto, y es en lo que se refiere a que no somos divinos, somos humanos, no somos poderosos, somos débiles, no somos individualistas, somos colectivo. ¿Por qué no estamos en un divino que hace la guerra?